Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Agradecer a la audiencia que tiene la gentileza de acompañarnos cada semana en Periodismo en Llamas, en la cual estos espacios dedicados al análisis sobre los temas de interés nacional, sobre los temas que se sujeten al debate público, son posibles gracias a ustedes y más que nada para que ustedes tengan la última palabra y como siempre digo, que ustedes saquen sus propias conclusiones y que tengan un criterio aportando desde este pequeño espacio de lo poco que uno sabe para tratar de transmitir a la audiencia esto que lo hemos denominado un, un espacio dedicado a la educación política, sobre los principales temas que acontecen en el país, en el ámbito internacional, entre otras cosas. Y bueno, en esta ocasión muy contento de poder estar con ustedes, ya que vamos a hablar sobre una serie de temas desde mi punto de vista, en la cual quisiera compartir con ustedes un comentario así de los temas que tengo preparado para ustedes esta noche, que espero que sea de sumo interés para ustedes. Hay mucho para comentar, pero antes de decir aquello, quisiera aprovechar este espacio para desearles a todos que estén bien. Creo que sin duda alguna nos levantamos el día de hoy con un temblor de 5 y pico en la escala de Richter, donde tuvo como epicentro acá en la provincia de Guayas. Yo particularmente me cogió de golpe, me levanté junto con mi familia y fue sin duda alguna algo sumamente tedioso como tal en aquel momento. Y bueno, esperando que estén todos bien y que no haya pasado a mayores. Bueno, ahora sí, los temas que tengo preparados para ustedes esta noche son tres. Primero, quisiera abordar con ustedes el tema de el debate presidencial o los debates presidenciales que se llevaron a cabo en el CNE la semana pasada, el sábado y el domingo, donde estuvieron esta vez los 16 candidatos, aunque estuvo dividido en dos segmentos de 3 horas. En total fueron 6 horas los 2 días, el sábado y el domingo, donde vimos para variar, no fue un debate, sino que fue más bien un conversatorio donde hubo un chorro de ofertas electorales. Cada candidato se dedicó a hablar más bien de los temas que al candidato como tal le parecía correcto explayarse a su manera. Pues no hubo un confrontamiento de ideas, que fue lo que abordamos en este espacio la semana pasada, como fue en el caso de Diario El Comercio. Acá, el primer día al menos, cada candidato no se atacó entre sí, se dedicaron a hablar dentro de sus posibilidades como tal y sobre sus planes de gobierno. Sin embargo, después en el segundo día sí hubo una especie de rebate, particularmente bueno, eran dos pelotones. Primero, en la hora y media era 8 candidatos y en el segundo segmento fue también 8 candidatos. Y sin duda alguna llamó mucho la atención el tema de que la mayoría de candidatos de alguna manera, se hayan cargado contra el candidato Aros como tal, que no es una sorpresa como tal, en la cual ya iré abordando como tal los planteamientos que dijeron cada candidato para que ustedes sepan. Y bueno, aquí quisiera hacer una pequeña acotación, un antecedente como tal para que haya contexto en sí. Uno no pretende vivir en una democracia perfecta. No existe una sociedad perfecta en el mundo, las sociedades están integradas por seres humanos, somos ciudadanos susceptibles de errores, siempre procuramos hacer énfasis en el ejercicio de autocrítica en estos espacios de autorreflexión, de sindéresis, particularmente hacia nuestra clase política dirigente, que es lo que le hace falta como tal. Y creo que no es mucho pedir que algún funcionario público, autoridad, ministro, presidente, candidato, pida disculpas públicas por algún error, imprudencia, desatino, que asuma su responsabilidad como tal, que haga un ejercicio de mea culpa. Pero por lo visto eso es mucho pedir y en vez de que se haga este tipo de ejercicios o prácticas, se ponen más bravos, o miran para el otro lado, se hacen los locos, y como este país es un lugar donde tenemos memoria corta la mayoría de ciudadanos como tal, porque los escándalos que ocurren el día de hoy serán olvidados el día de mañana y asimismo pasado mañana, porque este país es así, solo nos acordamos o cuestionamos lo que nos conviene como tal hasta cierto punto. ¿Y por qué digo esto? Porque me refiero particularmente a que la mayoría de candidatos como tal siguen sorprendiéndonos. Yo siempre procuro decirles a ustedes que no pierdan la capacidad de asombro.
Y siempre insisto con esta frase de que en la política ecuatoriana se puede tostar granizo, en el sentido de que puede ocurrir cualquier cosa. Y es que uno pensaría que el hecho de que hayan 16 candidatos que buscan llegar a Carondelet, mayor número de candidatos en la historia, uno entendería de que debido a la situación de la pandemia, de la crisis económica, quizás la mayoría de candidatos hagan un ejercicio de coalición electoral y malas perezas, formar coaliciones electorales, que al parecer ningún candidato conoce este término o no los quiere practicar como tal para fortalecer la tendencia, que fue lo que abordamos la semana pasada. Y para dar al electorado mayor confianza, porque lo que deberíamos esperar como tal es que hayan 4 o 5 candidatos y para hacer más fácil este tipo de análisis como tal, particularmente para nosotros los politólogos, esto es brutal, o sea, créanme que escuchar los dos debates de 6 horas hay que tener estómago como tal para analizar con lupa, escuchar lo que dice cada candidato y ver si es que se aterriza en la realidad, ver si es que tiene sustento, si es que usan argumentos apegados a derecho, o que no se caiga en el populismo penal, que no se caiga en la demagogia, que no se caiga en los romanticismos, que no se caiga en las inconsistencias como tal. Pero bueno, al parecer estos pseudo debates presidenciales nos dejaron una vez más el cómo y con quién harán los principales propuestas que tienen los candidatos. Y claro, los principales temas de interés nacional, como siempre, quedaron de lado o ni siquiera se los abordó con un rigor, con una seriedad, con un profesionalismo. Por ejemplo, a mí me dejó debiendo de que no se habló de la crisis sanitaria o del manejo de la pandemia. No se hizo, por ejemplo, énfasis en el tema de los casos de corrupción en los insumos médicos del año pasado. Para los 16 candidatos, a mi juicio, creo que no pasó, el 2020 nunca ocurrió para ellos, sino que más bien existe una visión unilateral desde su perspectiva del país, desde un periodo como tal hacia en la cual gobernó un sector político como tal y desde ahí no existe nada más para ellos. Y todo esto a 3 semanas de votar en las urnas, donde todavía tenemos una función electoral que no se pone de acuerdo ni siquiera para imprimir las papeletas. Quisiera recordar a la audiencia que ocurrió un hecho la semana pasada donde el propio Consejo Nacional Electoral imprimió mal el logotipo de un partido político como tal, donde hasta el momento habían 6 millones de papeletas que se estaban imprimiendo como tal. Y claro, salió la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamén, a decir que ya van a hacerse cargo de ese problema, que destituyeron a las personas, que han despedido, han removido a personas de los cargos estos de las juntas receptoras de votos, las personas encargadas, etcétera. Pero para darle más credibilidad o ya que están sujetas al escrutinio público, que es que la gente pueda hacer una evaluación o pueda ver que haya credibilidad como tal, lo lógico hubiera sido de que estén, qué sé yo, sujetas a los medios de comunicación para que la gente vea que esas papeletas en verdad van a ser incineradas o destruidas como tal en el proceso, porque si no, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué nos garantiza de que no las estén eliminando como tal? Y si a esto le sumamos que todavía no están las papeletas de los parlamentarios andinos, porque según el Pleno del CNE hay recursos pendientes contra el caso de justicia social, que es un movimiento. Entonces, estos son los temas que ningún candidato se ha pronunciado como tal. Y a mí me sorprende la tranquilidad con la cual están ellos. Porque si así se maneja este proceso electoral que es desastroso, o sea, creo que es el peor proceso electoral coordinado en la historia. Nunca hemos visto algo parecido de lo que se tenga en memoria. Y si así se maneja este proceso como tal de la impresión de las papeletas, ¿qué se puede esperar cuando estén contando los votos? Entonces, vamos a ver cómo reaccionarán los candidatos hasta ese momento, porque hasta ahora no dicen nada al respecto, se sienten tranquilos. Pero bueno, así se manejan este tipo de cosas. Y bueno, ahora quiero entrar al tema de lo que dijeron cada uno de los candidatos. Como ustedes sepan, qué fue este tipo de lluvia de ofertas y propuestas que carecen de sustento como tal, ya que creo que ninguno logró dar en el clavo y nos dejaron debiendo el cómo y con quién van a hacer como tal, y si es que eso tiene validez. Empecemos, empecemos con el candidato Andrés Arauz. Por lo visto sigue demostrando el señor Arauz que es evidentemente el candidato del expresidente Correa, en este caso que le apoya la Revolución Ciudadana como tal, donde por lo visto siguió haciendo énfasis en dos propuestas que a mi juicio creo que hubiera sido una oportunidad para que él pueda aclararle al país si es que esas propuestas como tal tienen sustento.
Me refiero al tema de dar los $1.000 a 1 millón de familias en la primera semana de gobierno y al tema de sacar o extraer oro de los celulares como tal, que fue uno de los planteamientos que como tal abordó. Pero como les digo, no lo abordó, no lo especificó como tal, no dijo con quién lo iba a hacer, de dónde va a sacar los recursos. Por ahí estuve leyendo a varios economistas que decían que probablemente podría usar el tema de las reservas internacionales, que ahora alcanzaron un monto de $7.000 millones, pero según la ley del Código Orgánico Monetario y Financiero, de hacer, porque es un mecanismo institucional que está contemplado como tal y no se puede, entonces sí queda esta duda de dónde va a sacar los recursos como tal para darle a las familias y que esto no raye en una especie de populismo, de demagogia o qué sé yo, pero que no tenga un sustento como tal. También tuvimos el tema de que, ¿qué más? Ya ofreció, por ejemplo, que el Internet sea gratuito, que sea un derecho humano, ofrecer de hasta 1 GB a las personas que menos tienen, ofreció inversión en educativa, traer dólares de afuera, que sacaron los banqueros. Él dijo que el tema de las vacunas ya lo ha tramitado con el presidente de Argentina, que ya se ha reunido con él y que ya tienen un cronograma establecido para el plan de vacunación apenas ellos lleguen a Carondelet. Pero también me dejó de bien esta pregunta que le hizo la moderadora. O sea, ¿bajo qué calidad el señor candidato fue a gestionar este tipo de vacunas? Ya que él no es una autoridad gubernamental como tal. Entonces, hay que ver cómo o bajo qué circunstancias o en qué calidad fue a reunirse con el señor presidente de Argentina. Eso por ese lado. Y también otra cosa, también sería bueno que él comience como a tratar de aterrizar un poco más sus propuestas, que sea un poco más independiente y que no dependa tanto de la sombra del expresidente para que él también se muestre, qué sé yo, que puede dominar los debates y que, entendiendo de que es una persona joven y que no tiene experiencia política como tal, esta es su primera incursión como candidato presidencial, es un economista que se surrama como tal, según la hoja de vida ha desempeñado cargos en la función pública, pero también tiene que manejar un poco mejor el discurso como tal para que cumpla los postulados que yo mencioné la semana pasada de George Lakoff, como por ejemplo que se muestre más auténtico, que tenga mayor identidad, que enfoque mayor capacidad para transmitir el mensaje y que también el tema de los valores y los principios que representa como tal y que se lo comunique al electorado, mejor está indeciso que entendiendo que ellos tienen una especie de rechazo por un determinado segmento de la población, entonces habría que ver cómo se manejará en estas 3 semanas que quedan de la campaña. Esto por el lado del señor Arauz. Ahora pasemos con el candidato Guillermo Lasso. A ver, nos habló de que hay un país sobreendeudado como tal, hizo un diagnóstico de la situación, una vez más abordó el tema de la reducción de impuestos, como el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la renta, pero aquí yo me hago una pregunta, que esto también lo ha hecho en el tema de las redes sociales, porque ahora, por ejemplo, ahora último dijo que iba a dar $120 a las amas de casa hacia 140,000 familias como tal. Entonces, esto no sería también una especie o sea, si tanto él le critica al señor Araujo que está dando como que $1.000 a 1 millón de familias, ¿no sería lo mismo? ¿No estaría rayando también en una especie de populismo, demagogia? ¿Y de dónde va a sacar los recursos si él dice que va a reducir los impuestos? Entonces, este tipo de cosas son las que nos dejan debiendo como tal. Ofreció telemedicinas, teleeducación al campo. Hay que abordar un poco mejor esos conceptos. Él abordó generar 2 millones de empleos. ¿Cómo lo va a hacer y con quién como tal? Habló de cerrar la CENESID en el tema del libre ingreso a la universidad, ya que históricamente no ha existido un libre ingreso a la universidad. Él manifestó también que va a quitar la prueba del ser bachiller, que es una prueba donde no deja que los jóvenes puedan ingresar a la carrera que ellos quieren. Habló también, por ejemplo, crear zonas libres, aumentar la producción petrolera, pero no especifica si será con la empresa pública o con la empresa privada como tal. Habla de generar confianza para atraer inversión extranjera, capitalizar el banco de fomento para dar créditos al 1% a 30 años plazo. Habla de que tienen que haber ideologías, pero sorpresa, él también dice que ya hay que dejar a un lado el tema de las ideologías, que el tema de la izquierda y derecha ya es un tema del pasado. Yo sí creo que las ideologías todavía forman parte de la consistencia filosófica como tal de una persona cuando toma una postura, que no es mala de la ideología política, y aquí lo abordamos la semana pasada. Más bien te permite que tengas un horizonte estratégico de cómo tú vas a conducir el Estado.
la visión y hasta dónde puedes como tal explayarte, sin claudicar en principios, obviamente, ya que te va a tocar ser pragmático en determinadas áreas cuando tú asumas la función pública como tal. Pero nunca claudicar a tus principios y demostrar al electorado que eres auténtico y que tienes un proyecto ideológico como tal. Les decía el ejemplo de Rodrigo Borges y León Flores Cordero, donde habían estas dos posturas, la derecha y la izquierda por un lado, liberalismo económico y socialdemocracia. Entonces, que no se pierdan esos valores ideológicos como tal. Habló de abrir la economía al mundo, entendiendo que defiende el modelo de libre mercado, habló de firmar acuerdos comerciales, pero aquí vale hacerse una pregunta, ¿está preparado nuestro país para competir con la gente de afuera si es que no tenemos una industria nacional establecida? Recordando que el artículo 339 de la Constitución establece de que hay que priorizar la inversión nacional o la extranjera como tal. Entonces, son este tipo de cosas que hay que, como tal, verlas para analizarlas con lupa. Pasemos con Yacu Pérez. Yacu Pérez, bueno, una vez más destacó por ciertas ocurrencias. Él decía que entre la agüita y el oro se queda con el agua. Le encaró al candidato Arauz de que cómo es que van a votar por él, si es que va por el tema de la corrupción, de que si es que van a recuperar lo robado, Habló de exonerarse del impuesto a la renta, dar créditos a $10,000 a cada unidad productiva del país. Una vez más, ¿de dónde va a sacar la plata y recursos para validar estas propuestas? Habla de tener mejores relaciones con el presidente de los Estados Unidos. Habla de eliminar el Consejo de la Judicatura, que es el que administra la función judicial, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero aquí vale hacer una acotación. Aquí el señor Pérez está hablando de reestructurar las funciones del Estado, entendiendo que son 5 que están contempladas en la Constitución, las cuales no se pueden modificar si no es mediante una asamblea constituyente. No es cuestión de ir con una interpretación de la Corte Constitucional o de una reforma como tal. Esto se hace mediante una asamblea constituyente, pero no quieren topar ese tema porque ya sea por intereses que hayan detrás, por tener miedo, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Se sigue haciendo énfasis, por ejemplo, en dotar internet gratuito a todos, está en contra de los exámenes de ingreso, también abordó. Habla de endurecer las penas, como por ejemplo dar 40 años de prisión para quienes roban, pero por ejemplo, ¿y dónde queda la justicia indígena? Y porque recordar de que en la Constitución están consagradas dos justicias, la ordinaria y la indígena. Entonces, ¿cómo se va a manejar este tipo de cosas? Habla de recuperar los dineros a través de la ley de extinción de dominio que acaba de aprobar la Asamblea. Habla de adherirse al Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto en el tema del cambio climático. Habla de reemplazar un modelo energético extractivista de petróleo. Me doy cuenta de que algunos candidatos hablan sobre que hay que dejar atrás el tema del petróleo, pero aquí hay un tema muy interesante. Según el balance energético del año 2019 que lanzó el Ministerio de Energía y Minas, establece, por ejemplo, de que la oferta primaria, en el caso de cómo la economía del Ecuador es dependiente de estos recursos, habla de que, por ejemplo, el 61% de esta especie de oferta energética primaria representa el 61% de la exportación de petróleo. Luego está el gas natural, luego está la leña, los productos de caña, la hidroenergía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si el candidato Pérez habrá leído este balance energético para querer abordar una especie de cambio de modelo como tal, cuando nuestra economía es 100% dependiente de este tipo de recursos. Y entendiendo de que no solamente en el tema de la explotación petrolera, esto también, por ejemplo, permite en el tema de los combustibles, en el tema de la pintura, en el tema de otros productos que necesita la gente, qué sé yo, o sea, el tema es complicado, no es cuestión de ir a eliminar y ya o hacer un cambio. Hay una serie de matices a nivel estructural. Isidro Romero, por otro lado, habla de dar cadena perpetua, habla de meter a la cárcel a todos los corruptos, dijo que se iba a pegar una borrachera en Carondelet el primer día, que luego iba a ejecutar medidas, dijo que habló de un centro financiero internacional, aprovechando de que el Ecuador es una economía dolarizada, que el Ecuador es un país riquísimo en recursos, habla de fomentar a la agricultura, de tratar de implementar banca de desarrollo, habla de crear una especie de garantizar seguridad jurídica para que venga la inversión extranjera, de que vengan los bancos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez más no especifica cómo y con quién lo va a hacer. Javier Herbas, por otro lado, habló de una inyección de liquidez al aparato productivo. Él hizo su bandera del tema de fortalecer a la banca pública para dar créditos con apoyo de los organismos multilaterales. Habló de esta propuesta de un fondo de arranque productivo para incentivar el emprendimiento para la gente que se gradúa
con montos de 10.000 hasta los $100.000, dependiendo de qué es el proyecto que tenga como tal. Habló también de, por ejemplo, dar una mayor énfasis al tema de la violencia de género, de asignar presupuestos, garantizar mayores reformas, políticas públicas. Me parece prudente que el candidato haya implementado el concepto de políticas públicas, que es un tema de que ningún candidato le he escuchado hablar, porque este es el mecanismo que le permite canalizar soluciones desde el ámbito de la administración pública hacia todos los órdenes que impliquen. Entonces, bien por eso. Por otro lado, también habla de que hay que generar una marca país, en el sentido de que tenemos que abrirnos al mundo, traer inversión extranjera, fortalecer relaciones en el tema de una política exterior más agresiva, enfocarse en el campo, la agricultura, etcétera. Jimena Peña, que es la candidata por Alianza País, hizo mucho énfasis en el tema de los derechos de la mujer, hizo mucho énfasis en el tema de, por ejemplo, los derechos de los grupos vulnerables, de los inmigrantes como tal. Pero aquí también nos deja debiendo una cosa, ya que la señora Peña tiene esta mochila de que es la candidata oficialista como tal. Entonces, esto le va a acarrear mucho en el ámbito electoral. Entonces, ¿qué certeza le puede dar al electorado con una administración que ella representa que tiene menos del 8% de aprobación, en la cual porque ella fue legisladora, fue jefe de la bancada en el legislativo, bajo su tutela o mirada pasaron muchas leyes que fueron lesivas para la gente y que con sus votos lo aprobó? Por ejemplo, la ley de fomento productivo, la ley de apoyo humanitario, que sirvió para flexibilizar la relación entre el patrón y los empleadores como tal. También está el tema de la ley de simplicidad y progresividad tributaria, entre otras cosas. Entonces, recién ahora que diga este tipo de cosas y criticando las políticas del gobierno, deja mucho que desear. Habló también de, por ejemplo, establecer una iniciativa de copago para los jóvenes, mujeres y adultos mayores que no pueden acceder a un trabajo adecuado, que hay que trabajar con la banca, que ha sido usurera, dice ella, que hay que establecer reglas claras del juego entre el Estado y las empresas. César Montúfar, por otro lado, de la Concertación, habló de que hay que apuntalar a una reforma tributaria, hay que establecer un impuesto al patrimonio, los ricos deberán pagar más, de que ciertos candidatos no han declarado impuestos, no especificó quién. Arremetió contra el candidato Guillermo Lasso en el tema del ISPOL, de cómo está involucrado el Banco de Guayaquil, y en pleno debate ahí le encaró con un documento y le dijo que que no la amenace, que ahí está, que va a meter la denuncia en la fiscalía. Una pelea de compadres como tal, como ya se lo abordó en el programa anterior. Hizo énfasis también de que él fue una especie de que él ha luchado contra la corrupción en estos últimos años como tal, que fue acusador particular en el caso de Brecht, pero no dijo ante el país de que su participación fue desestimada por la Corte de Justicia, donde el cual él no podía actuar como papel de víctima, ya que eso le correspondía a la Procuraduría General del Estado, que es la institución encargada de este tipo de casos. Habló de que la justicia debe ser independiente, no está de acuerdo con la pena de muerte y habla de poner un Senado en la Asamblea para que sea bicameral. Pero esto también necesita una Asamblea Constituyente, o sea, una reforma a la división de poderes. Lucio Gutiérrez hizo énfasis en que su gobierno fue el mejor, habla de restituir el pasado judicial, Gustavo Larrey hizo énfasis en dar créditos a la agricultura, en establecer una autopista de desarrollo agropecuario, de que hay que hay que reformar una ley de contratación pública. Paul Carrasco hizo énfasis en una autonomía de territorios, dar una moratoria a la banca, dar una moratoria a los ciudadanos en el tema de sus deudas. Pedro Freire habló de organizar el sector petrolero, hay que hacer un mayor énfasis en el modelo de libre mercado, énfasis en el sector privado. Juan Fernando Velasco hizo énfasis hizo énfasis en su declaración del tema de esa famosa canción con la cual terminó y fue un poco como que dejó para la suspicacia. Guillermo Celia habló de, por ejemplo, fortalecer relaciones con los multilaterales en el sentido de que hay que ir a una alianza del Pacífico. Carlos Añay hizo énfasis de que otra vez el tema de que nos dieron a escoger entre el cáncer y el SIDA, un sinnúmero de cosas como tal. Pero aquí vale hacer una acotación, querida audiencia. Sin duda uno de de todos los temas que les he abordado aquí como tal, que es un resumen literalmente, porque hay mucho más, pero estos son los puntos más importantes que se los quiero compartir a ustedes. Aquí hay varios temas que se quedaron en el aire. Por ejemplo, aquí no escuché en ningún momento de que se hizo énfasis en el manejo de la pandemia. No se escuchó, por ejemplo, hablar en el tema de la composición del Producto Interno Bruto. No se habló de que hay que ir a un país productivo con procesos de industrialización.
No se hizo énfasis en una diferenciación de la inversión extranjera con la inversión nacional como tal, entendiendo que en el artículo 339 de la Constitución establece de que hay que privilegiar la inversión nacional por sobre la extranjera. No se hizo énfasis, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, que es un problema que incide totalmente en la economía. No se hizo énfasis en, por ejemplo, los derechos que afectan a nuestra soberanía en el plano internacional, como por ejemplo de que sigue vigente todavía estos tratados bilaterales de protección de inversión que son lesivos en el tema de las inversiones extranjeras. No se hizo énfasis, por ejemplo, de que la salud es un servicio público. Muchos habló en el tema de que tiene que venir la inversión privada, que se haga cargo de determinados gestión de los sistemas hospitalarios, etcétera. No dijeron cómo van a pagar la deuda interna o externa. No se habló sobre la privatización de activos, que ya se está viniendo de una forma acelerada, que ya lo voy a abordar más adelante. En el rol de la empresa pública o de la empresa privada, con cifras y datos oficiales. La crisis de la deuda con el Estado, del Estado que tiene el IES, sobre las elevadas tasas de interés de la banca privada, la privatización del Banco Central, que ya es un tema que se va a venir en los próximos días. Nos habló, por ejemplo, de los lineamientos con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional sobre cómo sostener la dolarización. Nos habló, por ejemplo, de establecer una política de control y regulación de precios en el mercado sobre determinadas cosas, etcétera, etcétera. Estos temas que les acabo de mencionar son los que en verdad están en el boca a boca del ciudadano de a pie, que le interesa como tal cómo se van a resolver sus problemas y que no, y que cuando un presidente de la República llegue, en este caso los candidatos lleguen a Carondelet a hacerse cargo del poder, no les escuchemos como en esta última administración quejarse o gimotear por esos problemas. Uno vota por un presidente para que le resuelva las problemáticas y que mire hacia el futuro como tal, porque cuando uno se mete en este negocio o en este ámbito como tal, uno sabe a qué se enfrenta. Entonces, si uno ya sabe a qué se enfrenta, no espere quejarse o gimotear en el tema de la administración pública, porque si no se cae en esta viveza creo que ha sido típica en nuestra política como tal. Por ejemplo, de echarle la culpa al gobierno anterior, o que, por ejemplo, mi antecesor me dejó así, pero bueno, ¿y usted qué ha hecho para tratar de atajar? ¿Cuáles son las bases que ha sentado? ¿Qué políticas de Estado ha implementado a futuro? ¿Qué proyectos, qué lineamientos van a representar al Estado ingresos? ¿Van a representar desarrollo, impulso a la productividad? ¿Qué sé yo? Y bueno, aquí quisiera hacer también una pequeña acotación y en esta semana, uno de los personajes que sin duda alguna destacaron fue el señor Giovanni Andrade de Unión Ecuatoriana, que es un candidato presidencial, y no precisamente de modo positivo. Quiero que no se caigan de la silla por lo que les voy a contar. Este señor en estos últimos días ha manifestado públicamente, y lo hizo en el medio digital La Posta, donde él decía de que lo han escopolaminado durante el debate y que no se acuerda, no tiene memoria de lo que dijo. Y si a esto le sumamos que su compañera de fórmula, Catherine Mata, dijo que ya va a renunciar a ser vicepresidenta de su binomio como tal. Amable audiencia, quiero que ustedes revisen el Código de la Democracia en el artículo 138 como tal. Nos establece claramente de que una vez que las candidaturas hayan sido calificadas y en firme por parte del CNE, ya son irrenunciables y son irrenunciables como tal. O sea, ya no puede decir que no quiere participar como tal. O sea, usted participa porque tiene que participar y punto. Entonces, esto es una de las cosas que todavía contribuye a disgustarnos como sociedad o dejarnos con esta especie de confusión e incertidumbre de que a qué están jugando nuestros políticos como tal que buscan llegar a la presidencia y que cada 4 años se presenta como una especie de deporte nacional, de que cualquier persona se siente que es presidente como tal. O sea, y si esto le sumamos de que el programa de gobierno de este caballero, si ustedes lo revisan en la página del CNE, la mayoría de su programa de gobierno es 100% sacado de Wikipedia. Es de Wikipedia. Si ustedes revisan ahí el diagnóstico que hace del Ecuador, es tal cual copiado de Wikipedia. O sea, esto no sé si me da, no sé si es de risa o llorar o sentir decepción, pero cuando uno ve este tipo de cosas, uno se cuestiona, yo particularmente como joven, o sea, se supone que a uno desde pequeño le enseñan a que no comete errores, o sea, desde chiquito uno le enseñan a leer, a investigar, a contrastar la información como tal, a exponer sin miedo, prepararse para un examen. Pero eso no tiene que venir de una especie perdón, de una persona que es profesional como tal o que busca un cargo público.
Estas cosas tan básicas terminan por volverse el medio del asunto en vez de los temas de fondo. Estar en el boca a boca de la gente que se presta para la suspicacia. Entonces, esto termina por dejar aún más el nivel paupérrimo de cómo funciona la clase política dirigente o la gente que pretende o aspira a llegar a un cargo público. Y bueno, esto nos deja como tal, nos deja estigmatizados aún más de lo que ya estamos. Y bueno, ya aquí para terminar en el tema de esto de lo que es el proceso electoral como tal, quisiera entrar a los temas de fondo, que por el tema de la magnitud y por el tema del escándalo que ha sido en estos días, el tema del debate, el tema del señor Andrade y el tema de la vacuna que recién llegó ahora, pero un día nos dicen que van a llegar 80.000 dosis, nos dicen 8.000, nos dicen una cosa, lo escriben mal como tal. Es decir, hay una falta de seriedad como tal en el manejo de ciertas cosas, que lastimosamente nos dejan todavía más a los ecuatorianos estigmatizados en ese sentido. Entonces, quisiera hablar sobre el tema de esto, de lo que se ha denominado el tema de la concesión de activos o privatización de activos que, a ver, cuando la gente empieza a usar palabras raras es porque algo se trae, dice un argot popular. Y es, por ejemplo, cuando se comienza a hablar, cuando se dice monetización, lo cual en realidad es una privatización. Pero bueno, a esto me refiero con un tema que salió ahora publicado en Diario del Comercio, donde se le hizo una entrevista al señor Mauricio Pozo como tal, que es el ministro de Economía, donde nos venimos a enterar los ecuatorianos de que ahora el Ecuador ha adquirido un nuevo financiamiento por 3.500 millones de dólares, lo cual está sujeto a este tipo de monetizaciones disfrazadas de privatizaciones que debe hacer el Ecuador de los activos del Estado como tal. El señor ministro, junto con el director de la Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos, Adam Boehler, firmaron un acuerdo por el cual el Ecuador recibiría este monto que les acabo de mencionar, a cambio de que se concesionen ciertos activos al sector privado como tal, y pague parte de su deuda externa, que es la que ha venido manejando durante estos últimos años. Y en el Diario del Comercio, el 19 de enero, salió publicado de que hay ciertos proyectos que están sujetos. Entre estos bienes como tal, detalla, por ejemplo, de que está la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, el campo petrolero Sacha, posiblemente el Banco del Pacífico como tal. El ministro Pozo también dijo que añadió también la venta de las torres de CNT. Sin embargo, en una publicación de un medio internacional del Financial Times, que data del 14 de enero, es decir, 5 días antes de que se haga pública esta noticia en nuestros medios locales y nacionales, se hace énfasis, por ejemplo, de que esto es como una especie de condición para que se excluyan a los proveedores y equipos y servicios chinos como tal en el tema de las telecomunicaciones. Mala audiencia, quisiera invitarles a ustedes a hacer un pequeño ejercicio o poner a su consideración de qué es lo que representa la participación de CNT para el Estado y para el mercado de las telefonías y de las telecomunicaciones. Esto es un informe que salió en diciembre, por si acaso, lo que les voy a leer. Esto salió publicado como tal. Y dice, por ejemplo, de que el 84% de la participación de CNT en el mercado es telefonía fija. El 18% es telefonía móvil avanzada, 31% televisión satelital y 48% internet fijo como tal, según el gráfico que tengo aquí, según de los datos publicados a finales del 2018. Entonces esto nos deja como tal en una especie de que se ha generado esta especie de debate, que esto lo abordamos en el programa con el doctor el día martes, donde muchos dicen que es la joya de la corona para el Estado, muchos dicen que está en una situación paupérrima, pero en sí esto es una empresa pública como tal, que es un instrumento que tiene el Estado como tal para tratar de que se puedan generar los ingresos, que haya un control serio y que esté destinado como tal a servicios públicos sin un afán de lucro en sí. Pero ¿qué más tenemos? Por ejemplo, también se habló del tema de los campos petroleros, pero aquí esto tiene un antecedente como tal, que yo quisiera invitarles a hacer un ejercicio de memoria. Quisiera recordarles a ustedes que en noviembre del año 2019, el ex ministro de Energía y Recursos Naturales, el señor Carlos Pérez García, cuando le tocó renunciar a la cartera, él mandó una carta al ministro de Finanzas en aquella época, en la cual les he constatar lo siguiente que les quiero leer claro, donde se refiere a la monetización de los campos petroleros de Sacha, Coca Payamino e Ispingo, que son los campos petroleros como tal que
los, los regula, los gestiona Petroecuador con Petroamazonas en el tema de la exportación, la comercialización del crudo como tal para el tema de la exportación de barriles en sí. Entonces él dice que a criterio de esta cartera de Estado, es decir, la cartera del Ministerio de Energía, de Recursos Naturales y No Renovables, dicho modelo, el de la monetización de activos, no conviene a los intereses del país. Entonces aquí está clarísimo como tal. Y si esto le sumamos que también está ligado al decreto 1158 que firmó el ministro de Energía que le sucedió después a Carlos Pérez García, el señor René Ortiz Durán, y que firmó también el señor ministro o el ex ministro de Finanzas Richard Martínez el 24 de septiembre del 2020, lo establece que el Estado no se haga cargo de la regulación, del control y fijación de los precios de los combustibles como tal y de los derivados del petróleo en sí, para que quede a cargo de los actores de la cadena de comercialización en el tema de la importación de derivados del crudo o de petróleo como tal. Y esto le quita las competencias, como les mencioné anteriormente, a Petroecuador y a Petroamazonas, que son las empresas encargadas de este tipo de servicios. Y si esto le sumamos que también contraviene el artículo 313, 314 y 315, donde establece que el Estado es el principal actor encargado de la gestión de los sectores estratégicos destinados a la provisión de servicios públicos en materia de electricidad, en materia de exportación del crudo, entre otras cosas como tal. Y también a la compra y venta del sector industrial en este sentido. Entonces, esto se traduce en buen romance en una vulneración de la soberanía nacional, ya que esto lo deja al Ecuador sin ingresos, lo deja sin la capacidad de competir en el mercado internacional como tal. Entonces, esto sirve para que nuestra industria nacional quede en detrimento y no se la fomente con una inversión nacional que es la complementaria y que es la que tiene que priorizarse como tal, con una política pública de Estado a largo plazo que no sea coyuntural y que no esté sujeta a intereses económicos, que no esté sujeto a determinados factores, qué sé yo, que influyen ya sea por la coyuntura, sino que más bien hay que establecer un planeamiento serio y estratégico para que no se caigan en este tipo de cosas. Y aquí me quiero ir a otro tema que también es el que está en boga y que también pasa desapercibido. Y es el tema del Banco Central como tal. Según el portal Primicias, que salió publicado esta semana, el mismo ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, mandó un proyecto de ley a la Asamblea como tal, que todavía está en proceso de que se lo termine como tal, y manifestó que será presentado a la Asamblea entre el 30 y el 31 de enero del 2021, bajo el nombre de Ley de Defensa de la Dolarización, que consiste básicamente en reformar el actual Código Monetario y Financiero denominado COMIF como tal. Y esto forma parte de los lineamientos que tiene el Ecuador en la firma que tiene con el Fondo Monetario Internacional para adquirir determinados créditos, en la cual forma parte de, como ya hemos venido acotando en estos espacios, este acuerdo histórico que llegó el año pasado en septiembre por 6.500 millones de dólares, ya que el primer acuerdo que se celebró por 4.200 en febrero del 2019 no alcanzó a completarse y hubo una segunda carta de intención en septiembre del año pasado con unos condicionamientos diferentes, como por ejemplo el aumento del IVA, una ley anticorrupción, venta de empresas públicas, reducción del tamaño del Estado, entre otras cosas. Y no podía faltar el tema de la autonomía del Banco Central, que para muchos analistas esto se traduce en una privatización del Banco Central, en la cual el ministro Mauricio Pozos le dice al medio de comunicación Primicias que la reforma legal busca dos cosas como tan importantes. Como ya les manifesté, la autonomía del Banco Central para que se le pueda dar independencia y que no esté sujeto a los intereses del gobierno central, y que garantizaría también la segunda razón, que es la emisión inorgánica del dinero, perdón, para que no se efectúe la emisión inorgánica de dinero electrónico, supuestamente, donde existen supuestamente irregularidades. Entonces, en ese sentido, es que vemos que la institución del Banco Central, que tiene sus orígenes desde el siglo XX, nació como una institución de la Revolución Juliana en 1926, y ha sido uno de los instrumentos de política monetaria para el Ejecutivo, donde junto con, que es el ente que le permite a la función ejecutiva como tal, capitalizar su política crediticia, su política comercial, su política bancaria,
que le permite como tal establecer las regulaciones, un sistema de monitoreo de las instituciones del sistema financiero, entre otras cosas. Que dicho sea de paso, el artículo 303 de la Constitución, que lo tengo aquí, habla de, por ejemplo, la facultad exclusiva de la función ejecutiva, que se los leo tal cual. Habla de que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y que se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará, dice esto, la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley como tal. Entonces, esto nos deja para el debate público y habrá que ver en qué puntos como tal o qué determinados artículos hay en esta ley, porque siempre ocurre esto, y esto pasó, como les he venido acotando anteriormente, pasó en la ley de fomento productivo, pasó en la ley de apoyo humanitario, pasó en la ley de crecimiento económico. Los puntos determinados están ahí como tal, escondidos donde precisa un análisis como tal. Entonces, cuando llegue este proyecto y lo analicemos en estos espacios, veremos qué es lo que esconde como tal y si que beneficia o no al país en sí. Entonces, esto queda para el debate público. Y finalmente quisiera abordar un tema de coyuntura internacional, que con esto ya quiero terminar, para que ustedes tengan una idea y de qué es lo que, para ampliar el debate como tal en este sentido. A ver, el día de ayer tomó posesión un nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, a la presidencia el 20 de enero del 2021, donde no se puede analizar el nuevo gobierno sin establecer el antecedente de lo que fue el gobierno del presidente Trump que culminó ahora. Y vemos que durante estos últimos 4 años, cuando entró el 20 de enero del 2017 y culminó sus funciones el día de ayer, vemos que ha sido una administración sumamente que ha tenido una serie de demoles, particularmente en el plano de la política internacional. Vemos que la política del presidente Trump a lo largo del mundo ha estado caracterizada por una retórica agresiva de nacionalismo, de proteccionismo, denominada America First, traducido en América Primero, en el sentido de que es Estados Unidos para los norteamericanos como tal. Y vemos que el presidente Trump sí ha cumplido varios de sus ofrecimientos de campaña y que quisiera hacer una especie de reseña rápida de lo que fue en política exterior. En 2017, por ejemplo, ni bien entró a la Casa Blanca, se retiró del Acuerdo Transpacífico, que era un acuerdo comercial que mantenía Estados Unidos con otros países como tal, donde él establecía de que estos acuerdos, que son una especie de, que le dan un enfoque multilateral, le servía a los demás países para que se aprovechen Estados Unidos para sacar los recursos o los ingresos y eso debilitaba su poder como tal. Vemos que esto podría estar matizado a lo que llamamos en ciencias políticas de una política unilateral que maneja el presidente como tal, entendido que históricamente Estados Unidos ha tenido un enfoque multilateralista a lo largo desde que se creó Naciones Unidas en el año 45. Que dicho sea de paso, Estados Unidos fue el principal promotor de estas organizaciones internacionales como tal, donde está el Fondo Monetario Internacional, está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está la Organización Mundial de la Salud, está una serie de organismos de menor jerarquía que están sujetos, como la UNICEF, como la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado, etcétera, etcétera. Entonces, y vemos que de repente el presidente Trump asume una posición como que busca abstraerse o de alguna manera alejarse del plano multilateral para enfocarse más en Estados Unidos precisamente. Y vemos, por ejemplo, que se retiró del acuerdo nuclear con Irán, se retiró del acuerdo climático de París. Su política ha estado marcada por el tema de las sanciones contra, por ejemplo, Irán, contra Venezuela, contra países que de alguna manera representan la lista negra para Estados Unidos o que atentan contra la seguridad nacional de determinados estados, entendiendo esa doctrina como tal. También está el tema de que, por ejemplo, en el plano comercial, el presidente inició una guerra comercial con China para establecer tarifas o aranceles como tal a determinados productos como el acero, donde eso marcó una especie de que Estados Unidos se estaba parando frente a China para que tenga un mayor posicionamiento en sí.
También vemos como tal una serie de actitudes, como por ejemplo reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, establecer unas mejores relaciones con el Medio Oriente, plantear un plan que sirva para resolver las tensiones como tal, que eso se cristalizó, por ejemplo, en un acuerdo que fue histórico para la administración, que fueron los acuerdos Abraham o Abraham Accords, donde firmó con Sudán, con Israel, con Emiratos Árabes Unidos, como un primer paso para reducir las tensiones en Oriente Medio, en el sentido de que pueda haber un primer paso para tratar de atajar esto en el plano de la lucha contra el terrorismo, contra grupos subversivos, un intercambio de conocimientos, cooperación internacional, cooperación económica, etcétera, etcétera, etcétera. También tuvimos que durante un primer momento, especialmente entre el 2019, perdón, el 2017 y 2019, donde hubo una especie de crecimiento económico como tal que no se veía en mucho tiempo, de la cual el presidente hizo gala y lo hizo su fuerte ante el discurso de Estado de la Unión, que es una especie de discurso que da el presidente cada año en el tema de rendición de cuentas, donde hacía énfasis, por ejemplo, de que Estados Unidos había crecido en el tema de la economía al 2, entre el 3 y el 4% como tal, donde había disminuido la tasa de desempleo al 3.5%, que se crearon millones de empleos como tal, como nunca antes en el sector industrial, en el sector manufacturero, entre otros como tal, de la industria norteamericana en sí. Y vemos que esto representaba su capital político como tal de cara a las elecciones donde buscaba una reelección del presidente. Y si esto le sumamos que también enfrentó un juicio político en pleno durante su mandato, del cual no prosperó y quedó absuelto, como se dice popularmente. Sin embargo, lo que definitivamente le significó una situación adversa al presidente Trump fue el tema de la pandemia del coronavirus, que sin duda alguna echó abajo sus posibilidades de reelección como tal, donde Estados Unidos se convirtió en el principal país donde tuvo la mayor cantidad de muertes y contagiados por COVID-19 durante el transcurso del siglo XX. Si a esto le sumamos el hecho de que el presidente Trump manifestó en pleno 2020 de que su país quería retirarse de la Organización Mundial de Salud, donde decía que es una organización que no sirve, están influenciados por China, etcétera, etcétera. Y iniciaba trámites para salirse de la organización como tal. Y vemos también que también organizó el récord el tema de tratar de implementar una vacuna. Incluso esto se hablaba mucho de que quería establecer la vacuna ya para el día de las elecciones, para que eso represente como tal un capital político y que le sirva para que pueda ganar las elecciones. Sin embargo, querida audiencia, aquí vale hacer quiero ponerlos, quisiera contar algo para que ustedes tengan en cuenta cómo es allá la situación en contraste a América Latina. Bill Clinton en un primer momento, cuando él hacía campaña en el año 92, dijo una frase que se volvió un ícono, en la que se le encaraba a George Bush, que estaba en funciones y buscaba la reelección, republicano, donde le decía de que es la economía, estúpido, le decía, donde que es la economía la que al final manda en el electorado norteamericano. O sea, si la situación económica es buena o mala, va a determinar el triunfo del presidente o de un candidato como tal, siempre y cuando sepa capitalizar su propuesta o su oferta como tal. Y en ese sentido, por ejemplo, en esa época Estados Unidos vivía una recesión económica terrible. George Bush rompió su promesa de no subir impuestos y esto le perjudicó como tal al candidato presidente y permitió que Bill Clinton ganara la presidencia como tal. Lo mismo pasó en el año 1980 con Jimmy Carter, demócrata que buscaba la reelección, y le ganó Ronald Reagan por un amplio margen, republicano, que él decía de que el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema, bajo su bandera de que hay que hacer grande Estados Unidos otra vez. Entonces tenemos una serie de ejemplos que ya nos dan una idea como tal de cómo funciona ya la política norteamericana. Entonces, no es extrañarse de que la situación del COVID-19 haya contraído la economía como tal, hayan cerrado millones de empresas, que no haya habido un manejo eficiente de la vacuna, perdón, de la crisis sanitaria en Estados Unidos, porque allá es un estado federal y no hay una política central que permita aglutinar y haya un gestionamiento como tal de las autoridades en sí. Si esto le sumamos las protestas, por ejemplo, de la muerte de George Floyd, el tema del racismo, la violencia, etcétera, etcétera, que de alguna manera sirvió para que esto sirviera en su contra y perdiera las elecciones como tal. Sin embargo, a esto le sumamos el tema de que las elecciones tuvieron una especie de, de particularidad como tal, porque
se armó esta sospecha de fraude electoral por parte del presidente, quien no reconoció los resultados en sí. Él hablaba de que quería llevar a la Corte Suprema los resultados como tal, que quería detener el tema de la votación, lo mismo en el tema del colegio electoral. Entonces fue una batalla que no se veía desde el año 2000 entre George Bush y Al Gore, o sea, una incertidumbre como tal, que recién el 14 de diciembre el colegio electoral se reunió como tal para certificar los votos y luego el 6 de enero de 2021 ocurrió un hecho sin precedentes donde varios manifestantes pro Trump o a favor del presidente impidieron que el Congreso como tal se reúna para certificar la victoria de Joe Biden y tuvimos este acontecimiento como tal que estuvo en el boca a boca y fue algo brutal y que se prestó para los análisis de los expertos de los analistas políticos norteamericanos allá, donde se decía que esto atentaba contra la democracia, un intento de golpe de Estado, una especie de carácter inapropiado por parte del presidente, se le cerró las redes sociales al presidente, quien incitaba este tipo de actos, algo que nunca se veía en la historia norteamericana como tal. Y si esto le sumamos de que el presidente Trump tampoco fue a la ceremonia de la transmisión del mando, donde es el cuarto presidente en la historia que no asiste a la transmisión del mando. 150 años antes, Andrew Johnson no fue a la investidura de Ulysses Grant cuando ganó las elecciones en aquella época. Entonces, tenemos estas especies de anécdotas como tal. Entonces, con todos estos, con esta breve reseña como tal que les he hecho, nos lleva a la investidura del presidente Biden, donde hizo énfasis en varias cosas, hablaba de que hay que unificar al país, hizo énfasis en los valores de democracia, etcétera, etcétera. Y vemos que ni bien asumió el cargo, ya redactó una especie de órdenes ejecutivas para tratar de revertir las políticas de Trump, como publica el diario La BBC, donde entre tantas cosas, por ejemplo, firmó una orden de que hay que regresar al acuerdo nuclear con Irán, hay que regresar al acuerdo de París, hay que, por ejemplo, quitó las restricciones a los países musulmanes, que fue lo que había firmado el presidente Trump. También habló de hay que volver a un acuerdo con Rusia, el famoso New START, que es el acuerdo de reducción de armas estratégicas. Como lo dice Council of Foreign Relations, donde también establece que va a establecer una especie de reformas sociales, va a implementar un programa de reactivación económica por $1.900 millones para las familias como tal, que era lo que el presidente Trump en un primer momento dijo que tenían que ser $2.000 a cada familia, pero solo se entregaron 600 y que ahora Biden quiere implementar $1.400 más para que tengan los 2.000 garantizados, según él, para reactivar la economía, garantizar empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las primeras acciones de la administración Biden. Habrá que ver cómo se desarrolla este nuevo gobierno. Particularmente, yo sí comparto la visión que decía Juan Pacimiño en el sentido de que da lo mismo si hubiera ganado Trump o Biden, en el sentido de que Estados Unidos históricamente siempre ha tenido una misma política en el sentido de que ha implementado estos valores o estas propuestas de nation branding, como la abordábamos en política internacional, donde decían de que, por ejemplo, ellos abanderan los valores de democracia, del Estado de Derecho, derechos humanos, crecimiento económico, defensa de las libertades, etcétera, etcétera, que ha sido la retórica de Estados Unidos a lo largo del tiempo. Y si esto le sumamos sus políticas en el plano multilateral como tal, en el plano internacional, habrá que ver cómo se maneja la nueva administración. Si es que pasamos de una especie de, como decía Juan Pacimillo, de una élite de Estados Unidos como tal que está en las empresas, en las industrias, en las corporaciones meramente norteamericanas, hacia las industrias y corporaciones las globales como tal, las que están en todo el mundo, por el lado de Joe Biden. Entonces, tenemos estos dos esquemas como tal del unilateralismo, del multilateralismo, donde vamos a ver cómo se va a definir y cómo va a abordar determinadas políticas como tal, especialmente en el tema de la pandemia, la crisis sanitaria que todavía sigue en boga y es un tema de nunca acabar como tal. Y en el tema de la vacunación, y en el tema de ciertos proyectos como tal. Y bueno, esto ha sido todo. Ya para finalizar mi comentario, bueno, agradecerles por sus espacios como tal, que quedan para el debate público, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, manifestándoles a ustedes que aquí tratamos de practicar el pluralismo ideológico, no pretendemos ser dueños de la verdad,
somos comunicadores, en mi caso apenas politólogo. Yo tendré mi opinión, ustedes tendrán la suya, la cual es válida, siempre y cuando defendamos con argumentos de forma responsable, que seamos tolerantes, que permitamos la libre corriente de pensamientos y posturas, investigar un poquito más y estar expectantes de lo que ocurra para que tengamos una idea y no opinar lo primero que se nos presente de un cable como tal, sino más bien contrastar la información, aceptar las críticas constructivas, intercambiar ideas innovadoras, que es lo que siempre manifestamos en estos espacios, y que siempre estemos vigilantes, entendiendo de que todos al final del día tenemos una postura como tal. Hay que ser responsables, tolerantes, serios y rigurosos con nuestros criterios como tal. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que la próxima semana podamos abordar otros temas para ponerlos a su consideración. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Periodismo en Llamas, en YouTube, @enllamasgc en Twitter y en Facebook como tal, para que no se pierdan nuestras actualizaciones, en la cual cada semana abordamos con el doctor Augusto Tandazo los programas de gobierno, la coyuntura nacional y mi espacio de opinión como tal sobre la situación de cosas que vive el país. Muchísimas gracias a todos, que la pasen bien y nos vemos en la próxima. Chao.